Hola, muy buenos días querido hermano y querido amigo, espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. Hoy me levantaba reflexionando sobre el gozo que da Dios y la alegría que entrega el mundo, como venimos conversando. Y si hay algo característico del gozo que el Señor otorga, es que es permanente este gozo para la vida del cristiano. O sea, no es algo que viene, se va, algo que es por etapas, no, es algo que es permanente, pero depende de cada uno. Porque depende de esos factores, no depende de los factores externos, sino que depende de la comunión que estoy teniendo, que cada uno tiene precisamente con ese Dios que produce el gozo. Entonces, aunque la incertidumbre, aunque la adversidad, aunque la enfermedad y otras cosas más toquen nuestra vida, toquen la puerta de nuestra vida, si tu comunión con Dios no mengua, sino que por el contrario es mucho más estrecha, mucho más profunda, entonces tu gozo va a ser mayor. Siempre tu gozo va a ser mayor. Y es ahí donde necesitamos enfocarnos, donde necesitamos tener claridad, donde necesitamos ser concisos. Cuando sucede la incertidumbre, cuando sucede la enfermedad o cuando viene la adversidad a tu vida, ¿te alejas o te entregas más o te acercas más a la presencia de Dios para poder llevar o para poder sobrellevar ese momento que estás viviendo? Si te alejas, pues entonces es donde simplemente se pierde el gozo y entonces decimos que no es permanente. Pero si te acercas, es donde ese gozo es permanente. Y mira lo que dice el apóstol Juan, capítulo 16 de su evangelio. En el verso 22 dice: por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. Presta atención en esto, nadie les quitará el gozo. O sea, hey, sí, yo sé ahora lo que ustedes están viviendo, hey, yo sé ahora la tristeza por la que ustedes están pasando, hey, yo sé lo que ustedes están haciendo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que aunque ellos sufrirían o pasarían por esa incertidumbre, por su partida, por lo que él les estaba anunciando, y aunque sus enemigos se alegraran por eso que iba a suceder, entonces ese sufrimiento sería temporal, porque él vendría con un gozo que superaría cualquier angustia que estuvieran o que hubieran vivido. Entonces es donde ese gozo se hace permanente. O sea, sí, Jesús lo tenía claro. Jesús sabía, listo, ustedes están tristes, yo me voy a ir, sus enemigos se están burlando de ustedes, sus enemigos se están gozando de ustedes porque simplemente van a quedar solos, pero yo voy a venir y ese sufrimiento se terminará, o sea que será temporal, pero su gozo será permanente. Y algo que debemos tener muy en cuenta es que la alegría del mundo depende de los factores externos, como las riquezas, como los placeres, como los logros conseguidos, ¿cierto? Creemos que la sociedad, el mundo enseña de que si tienes un título o consigues un título, o si te gradúas, entonces allí viene la alegría, si no te gradúas, entonces viene una tristeza, todo esto, ¿cierto? Por eso depende de factores externos, pero el gozo del Señor nos entrega a nosotros, o viene más bien, es de ese factor interno, como te decía hace un momento, de mi relación, de mi comunión estrecha con Dios cada día. El mundo nos está diciendo que necesitamos todo aquello, conseguir todas aquellas cosas para poder ser feliz. El problema es que estas cosas no son fáciles de conseguir, fáciles de alcanzar. Y cuando el ser humano no las consigue, entonces simplemente ¿qué está obteniendo? Una frustración. Se frustra porque luchó, porque se esforzó, porque dedicó mucho de él o mucho de sí mismo, pero no obtuvo lo que estaba buscando. Entonces por eso esa alegría
no es permanente, sino que es de lo que podamos conseguir. Y es allí entonces donde entre más duro trabajamos, a veces vemos que la gente trabaja muy duro, pero es muy infeliz porque no logra supuestamente lo que necesita para su felicidad. Y cuando pierde lo poco que tiene, entonces imagínate, es mucho peor. Y es por eso que el gozo es una experiencia espiritual que nadie te puede arrebatar, que nadie te puede quitar. El gozo es una experiencia espiritual. Ese gozo que nos da el Señor es una experiencia que nadie nos puede quitar. Y si nadie nos lo puede quitar, entonces es permanente, la vamos a tener. Pero depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro interior, depende de nuestra comunión con Él. Entonces yo quiero que hoy reflexionemos, mi hermano, mi amigo, en ese gozo que tú tienes. O en esa alegría. ¿Tienes gozo o tienes alegría? ¿Cómo está siendo tu comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo está siendo tu relación para que ese gozo permanezca siempre? Shalom. Chao, chao.